Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿sí me escuchas, Galeano? Hola, profe. ¿Cómo estás? Acércate más a tu micrófono para escucharte. Bien, profe, aquí Muy estoy. bien. ¿Me escucha bien? Sí, sí se te escucha, pero un poco como alejado, ¿no? Pero bueno, ya estás ahí. Qué bueno, buenos días. ¿Cómo está, Vamos a profe? esperar a que se unan tus demás compañeros, ¿sí? Sí, profe. Por lo tanto, si quieres tener ahí a la mano tu Ley Federal del Trabajo, tu libreta, tu marcatextos, todo, porque ya el día de hoy, terminamos lo que es la materia de derecho laboral para pasar a lo que es sindicalismo, que es la siguiente, y luego irnos a lo que es derecho fiscal, ¿sí? Ok, profe. Para que tengan, tomen nota ahí de todo eso. Entonces, Galeano, ¿tú no presentaste el Examen no. examen anterior? No, profe, lo que pasa es que hay que dar cuenta que me surgió una bronca acá económica y ya no pude pagar. Eso Entonces, es. eso fue la verdad, ya no pude pagar. Entonces, y aparte, ¿sabe qué? Me tenían perdido un documento y querían que volviera a sacar mi revalidación completa, profe. Sí. Toda, o sea, haga de cuenta como que no revalidé nada Ajá. y mi Cardex final, el que me dieron, no, es que no me acuerdo cómo se llama, el final, el que le dan a uno, donde ven todas las materias que Sí, cursó. sí, 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 el certificado. Ándale, el certificado, que ya estaba con sello de Guanajuato y todo, pues ya no iba a ser válido porque no encontraban las materias Hola, Carla, buenos días. y tenía que volver a hacer toda la revalidación Ujú. de materias. Qué De la bueno. otra carrera que tengo me la iban a volver a revalidar todo, pues, y que no lo encontraban, y que no encontraban. Hasta que se volvieron a buscar, metieron al archivo y ya, no, aquí está. Qué bueno, No, pues, qué bueno que ya apareció eso. Carla, buenos días, ¿cómo estás, Carla? Buenos días, profe, bien. Eso, Carla, así, bien contenta, ¿verdad? Mira, ya está Galeano acá con nosotros desde como las 6 de la mañana y ustedes llegan a las 8, hombre, no sean así. ¿Y cómo está el clima por allá, Galeano? ¿En Chihuahua? ¿Estás en Chihuahua? Hola, sí. Verónica, buenos días. Buenos días. Está empezando a ponerse calientito, profe. ¿Sí? Sí, ahorita de hecho tengo la puerta abierta porque está caliente y Ya. se escuchan así pájaros y toda la calle, pues es que es por eso. Qué bueno, muy bien. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Y Qué bueno, ustedes? muy bien, muy bien. También muy bien, mírenme aquí presente como todos los sábados, ¿verdad? Vamos a esperar a que se unan. Ya está Carla, ya está Galeano, ya estás tú. América, no sea, falta América, falta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor? Francisco. Francisco. Francisco, ¿verdad? Y no sé quién más se vaya a unir, ¿sí? Para comenzar, y porque le decía a Galeano que el día de hoy terminamos la tercera materia, que es la de derecho laboral, y continúa todavía pues, hablando de trabajo, pero ahora con lo que es sindicalismo, ¿sí? Sindicalismo. Tengan a la mano sus acordeones, porque eso los van a necesitar mucho, acuérdense muy bien y demás. Y pues ya vamos, ¿no? A ver si ya ahora sí, ya no les va a tocar a ustedes, todavía yo creo que van a presentar su examen virtual. Qué bueno, felicidades, que lo hagan así, ¿verdad? Y ya, pues para que terminen, ya que se quiten esto de encima, hombre, porque es mucho tiempo que estén tardando, ya fuera que estuvieran ya ustedes cobrando ya sus honorarios como, pues licenciados en la administración, ¿verdad? O algo así. ¿Sí? Porque si no se puede esperar tanto tiempo uno y ya se requiere, ¿no? ¿Y cómo está el trabajo por allá, tú, Galeano, en Chihuahua? No, sí, hay bastante, profe. ¿Sí? Sí, sí, hay bastante. Hay bastante de maquila y sí, pues. O sea, sí hay Haga de campo de cuenta. acción. Sí, 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 claro. Sí, hay mucho trabajo, pero fíjese que
que también hay mucho más, por ejemplo, todavía en Chihuahua. Ujú. Qué Chihuahua bueno. todavía hay mucho más. Sí, muy bien, muy bien. ¿Tú eres originario de allá, Galeano? ¿O No, profe, que pues, soy de León. tú eres más, Soy tú, panza verde, yo nací en León, Guanajuato. ¿y por qué te dio por irte para allá? Pues la chamba, profe, nos Sí, trajo para acá, sí, se abrió una oportunidad acá y pues bueno, pues ya. qué bueno. Escúchenlo, ¿eh? Esto es experiencias de testimonios vivos de gente que estudió. América, buenos días. Pues Hola, Sí, profe. de hecho, ustedes está cuando a yo punto. estaba ¿se acuerda que cuando yo estaba trabajando, estudiando ahí que me daba usted clases, Sí. yo vivía en Celaya o vivía en Aguascalientes también, porque pues la chamba no había mucho en Guanajuato. Entonces Ujú. pues, me iba a buscarla a otro lado, pues. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya estés así y que estés trabajando. América, ¿qué tienes? Te veo triste. No, nada, profe. Ah, yo pensé que estabas llorando. ¿Estás llorando porque ya volviste a las clases o qué? Nada. Más o menos. Más o Aún menos. Estamos por terminar, muchachos. Ya nosotros terminamos esto. Déjenme decirles cuándo. Según yo, es en junio 26. Hoy estamos nosotros a 22. Nos restan 1, 2, 3, marzo, abril, mayo, junio. No, no estoy mal. Este es otro. ¿Ok? No, sí, ¿verdad? Sí terminan ustedes el 26 de junio, ¿no? Y creo que ese día es el examen, ¿no, profe? Sí, sí. Pues sí, no, ya les falta poco, estamos a 22, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, justo para terminar lo que tenemos y justo para dar estos repasos que son muy simples, ¿sí? Bueno, son las 8:08, muchachos, vamos a comenzar. A ver si ahorita se unen sus demás compañeros, ¿no? Porque el tiempo apremia, ¿sí está claro? Bien, el día de hoy vamos a ver precisamente a concluir lo que era la materia de derecho laboral. Y nos faltaba hablar precisamente de lo que es que un sindicato. Un sindicato que nada más vamos a verlo muy someramente porque la siguiente materia es de sindicalismo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en sindicato, pues únicamente vamos a hablar de qué, de lo que es el concepto de sindicato. ¿Dónde encontramos el concepto de sindicato? Desde luego que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo que 356. ¿Y qué nos dice el artículo 356? Pues simplemente nos dice, ¿verdad?, que sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Y es cierto, un sindicato está para representar a una coalición de trabajadores, pero también se preguntarán ustedes, profesor, ¿y qué es una coalición? Bueno, ¿verdad? Simple y sencillamente diremos que una coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores, o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Hay una diferencia entre una coalición y un sindicato. Coalición, vuelvo a insistir, no es otra cosa más que un grupo de trabajadores que se reúnen de manera temporal para manifestarse en defensa de los trabajadores y demás. Los patrones también pueden hacer un sindicato, ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo importante es entender que la coalición es temporal y el sindicato ya queda por tiempo determinado, por lo regular por 1 año o por 2 años. Y lo único que se hace es que cambiar la mesa directiva o cambiar los representantes del sindicato, elegir un nuevo secretario general, elegir a la otra gente que va a trabajar con él en ese tiempo que dura el sindicato, y ahí está. Entonces, ya conocemos, todo esto lo vamos a ver en el artículo 354, 355 y 356. También es importante hablar que cuando hablamos de sindicato, identificar
cuántos tipos de sindicatos hay. Ya sabemos que hay sindicatos gremiales, que son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. También hay sindicatos de empresas, que son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Sindicatos industriales, que son los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Y están también los nacionales o de industria, y que son precisamente los que están formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Y los nacionales de la industria, también por trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, entidades ubicadas en diferentes entidades federativas. ¿Sí está claro? Bien, ¿eso dónde lo podemos encontrar? También en la Ley Federal del Trabajo, artículo 359, 360, fracciones 1, 2, 3 y 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Subrayenlo, pónganle un chicle, un marcatextos a esa ley y que no se les pase por ningún... Francisco, buenos días. ¿Sí me escuchaste, Francisco? Muy buenos días, maestro. Buenos días, qué bueno que ya estás con nosotros. Estamos hablando, Francisco, de lo que es un sindicato. Acabamos de dar el concepto de sindicato, el concepto de coalición. ¿Dónde los podemos encontrar? En la Ley Federal del Trabajo, artículos 354, 355 y 356. También hablamos de cuántos tipos de sindicatos hay. ¿Dónde los podemos encontrar? En la Ley Federal del Trabajo, artículos 360, 361, fracción 1, 2, 3 y 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? No quiero profundizar. Sí, dime, Galeano. Entonces, a ver, gremio es temporal, o sea, se une la gente. Coalición. Se reúne temporalmente, ¿verdad? La gente Sí. para defender a la gente o alguna situación, alguna cosa, ya se arregla el problema y ya se termina. Ajá. Y el sindicato continúa conforme los contratos colectivos y a la temporalidad de eso. Así es. Una coalición es, vamos a suponer, nosotros queremos formar una coalición para defendernos de la explotación de un patrón. Formamos una coalición temporal. Se acaba, se termina, no hay ningún problema. Mientras que si nosotros queremos formar un sindicato, con las nuevas reformas que ha habido a la Ley Federal del Trabajo, debemos de cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Y esa coalición se va a convertir ya no en algo temporal, sino algo que va a tener una duración de 1 o a 2 años. Al término de este 1 o 2 años, pues ¿qué pasa? El sindicato va a seguir existiendo. ¿Cómo se va a llamar sindicato? Sindicato de los hermanos Flores Magón, por decir algo, ¿verdad? Ricardo y Guadalupe Flores Magón, o Ricardo, y lo que ustedes quieran ponerle ahí de nombres. Bueno, el sindicato sigue, y lo único que va a pasar, ¿qué va a hacer? Que se va a renovar la mesa directiva del sindicato. O sea, se va a elegir un nuevo secretario general, se van a elegir las personas que van a colaborar con este nuevo secretario general y de nueva cuenta por determinado tiempo. Salvo un sindicato se extingue cuando ya deja de existir o cuando son menos de 20 trabajadores. Ya no existe un sindicato, ¿sí? O que se termine la función de la materia prima de la empresa donde trabajan, que se cierre, que se vaya, pues también se extingue el sindicato. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, Galeano? Sí. Bien. Entonces, todo eso, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, en la Ley Federal del Trabajo. Ya conocemos los artículos, ¿sí? Les decía, no quiero ahondar más en esto de sindicalismo, porque precisamente es la materia que sigue. Es la materia que sigue. Ya vimos lo que es introducción al estudio del derecho. Ya vimos lo que es derecho mercantil. Estamos por concluir derecho laboral. Y vamos a empezar con ¿qué? Con sindicalismo. ¿Y cuál sería la última? La de derecho fiscal. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que es una coalición, ya sabemos que es un sindicato y nos falta conocer o hablar algo de la huelga, muchachos, ¿sí?
¿Quién me dice dónde se encuentra la huelga? ¿En qué artículo de nuestra Ley Federal del Trabajo se encuentra la huelga? Saquen sus leyes y váyanse al índice. No lo usen en las hojitas porque está bien que está haciendo mucho calor, pero no se entretengan. Al índice. Ahí dice huelga. ¿Ya, América? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya, Galeano? Al índice. Si lo van a buscar en su máquina, si lo tienen ahí o si tienen la ley ahí, vámonos al índice. Si tengo la ley, me voy al índice, América. Tú, Verónica, al índice. ¿Sí? Ahí dice huelga. Artículo 450. ¿Cuál? 450. 450. Vamos a ver. Capítulo 2. 440. 440, ¿sí? Objetivos y procedimientos de la huelga. Bueno, sí, lo vamos a buscar ahí, ¿verdad? Dice huelgas, simple y sencillamente, huelgas, ¿sí? ¿Artículo? ¿Qué artículo me dijeron? 440, dijo. A ver. El título octavo. ¿Ustedes? Es 440, profe. 440, bueno, vamos a ver. Sí, como dijo. Dice, para efectos de este título, los sindicatos de los trabajadores son coaliciones permanentes. La huelga puede, 442, la huelga puede abarcar a una empresa o a una o varios de sus establecimientos. 443, la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. 444, huelga legalmente existe, es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Efectivamente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a entender primero qué es una huelga. Lo dijo muy atinadamente Galeano. Es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Una coalición de trabajadores ya formado legalmente como sindicato. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que entender de la huelga? También de nueva cuenta ya aparece suspensión temporal. ¿Sí? ¿Por qué temporal? En tanto se le cumple a los trabajadores con lo que están solicitando por medio de un pliego petitorio. Un pliego petitorio donde dicen, ¿sabes qué? Bueno, mira, nosotros queremos que nos des esto y esto otro. Nosotros tenemos carencias de esto. Quiero que lo des. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay ocasiones en que los sindicatos a veces piden por pedir nada más. Y pues en ocasiones el patrón les va a decir, no son complacencias, ¿verdad? Vamos a ubicarnos a una realidad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, pedir un incremento en época de pandemia, dirían como que no es muy cuerdo. ¿Por qué? Estamos trabajando al 50%, no tenemos esto, no tenemos lo otro, pues es imposible que yo te dé un incremento que tú me pides de tanto. Te daré lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Pero cuando esto ya se normalice, posiblemente lo platiquemos, ¿verdad? Al año, porque cada año se incrementa el salario mínimo. Y ya yo te puedo decir, sí, ok, van a tener un incremento superior al que va a dar el Estado. Hombre, qué bien, bravo. ¿Qué más? Pues que necesitamos transportes para trasladarnos de nuestro centro de trabajo a nuestra vivienda o de nuestra vivienda al centro de trabajo. Ok, se los concedo. Va a pasar un autobús en determinado lugar, los va a recoger, los va a traer hasta acá para que se ahorren ustedes el pago del transporte público. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, están muy de moda las bicicletas. ¿Por qué no si saben qué? Pues bueno, les voy a comprar una bicicleta, hacen ejercicio, que es muy bueno, y se trasladan a su trabajo. Una para todos. No, una para todos, no, necesitaríamos una bicicleta múltiple ahí, ¿verdad? Con pedales para todos. No, yo creo que sería bueno. Así como, ¿y por qué los de India sí pueden, profe? Bueno, sí, pues, pero todos ahí arriba. Sí. Yo me pongo a pensar que sería muy bueno, ¿no? Fíjense, por ejemplo, proporcionar este medio de transporte a los trabajadores. En verdad, les sirve de ejercicio, ¿verdad? Ya tenemos en la ciudad, no todavía muchas, pero ya tenemos ciclovías, ¿verdad?
todavía no tenemos la cultura los conductores de autobuses, de transporte público, de transporte particular, etcétera, etcétera, de respetar al ciclista. Entonces, pero ya debemos irlo respetando, ¿verdad? Y demás, y que el ciclista se traslade a su trabajo en bicicleta. No pasa nada. Veámoslo en Asia, veámoslo en Australia. Los ven ustedes de traje, son ejecutivos, son gerentes y van en bicicleta. Aquí una persona que es medio ejecutivo, si no llega en auto, como que se le baja su nombre o su membrete que le pusieron ahí de gerente, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Y además, pues, es la modernidad ahorita, ¿no? No es tan moderno, porque ya la bicicleta se usa desde hace muchos años atrás. Lo que pasa es que están volviendo a retomar eso de la bicicleta y más en las grandes ciudades y ciudades de primer mundo, no como nuestro León que dicen que es ciudad de primera, ¿verdad? No, todavía no, nos falta mucho. Entonces una bicicleta, si sale bueno, puede ser una petición que hagan, que anoten en un pliego petitorio, ¿verdad? Pues déjeme presumirle, déjeme decirle, y para que se sientan bien orgullosos, porque la verdad, así de rápido le cuento, aquí apenas están metiendo un disque transporte muy parecido al de la oruga, y se está haciendo un relajo aquí en toda la ciudad. O sea, sí hace falta un sistema como ese de allá de León, pero el de León, la verdad, mis respetos. Y las ciclovías que tiene el León, mis respetos, profe. Apenas se están metiendo las ciclovías. Y la verdad, sí está mucho más atrasada Juárez que León. León está súper avanzada en transporte público, la verdad. Fíjense nada más, ¿no? Y es un testimonio vivo. Galeano vive allá. Es una ciudad fronteriza. Fuera que estuviera más avanzada que nosotros. Aquí nosotros sí tenemos ciclovías, unas muy mal hechas, otras muy bien hechas, ¿verdad? Que obstruyen al peatón y al ciclista, no saben ni qué hacen, ¿verdad? Pero ahí están las ciclovías. El chiste es gastar dinero en obra pública. Pero dice Galeano, tan mejor, acá ni siquiera tenemos. Fíjense lo que son las cosas. A mí me extraña por decir, es una ciudad fronteriza, se supone que deben de tener todo, tienen un salario más elevado, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, ya ven cómo andan ahorita con los govers allá de aquellos lares del norte del país, ¿verdad? Pues bueno, ojalá y la hagan bien, Galeano, ojalá y se componga y que quede muy bien, ¿verdad? Bueno, con la huelga precisamente yo creo que es el arma principal de los trabajadores. Porque cuando se emplaza a huelga a un patrón, se pone a temblar, porque dicen, ay, ¿qué me van a pedir? No pueden pedirle cosas superfluas, no, nunca. Ni van a pedirle más que lo que requieren, ¿verdad? En defensa de sus intereses. Estamos en pleno siglo XXI y cuánta gente hay que pone a sus trabajadores a trabajar horas extras y no son capaces de pagarles ese tiempo extra. ¿Cuántos hay que los ponen a trabajar en días que son obligatorios de descanso y no les pagan ni el salario doble que le deben de pagar? ¿Cuántas hay todavía que no reciben un salario mínimo completo? O sea, todavía parece que estamos muy en pañales con muchos patrones. No quiero generalizar, pero sí hay muchos patrones que dicen, a mí que me interesa el trabajador, ¿verdad? Aquí que se ponga a trabajar y que después que no la haga de cuete, ¿verdad? Así de simple, porque luego amenaza el patrón, de inmediato así, ¿no? Ok, te voy a denunciar. ¿Por qué? Porque tú que eras la encargada de administración, parece que te llevaste como 20 paquetes de hojas a tu casa, ¿verdad? No, denúnciame, patrón. Y ahorita lo que está de nuevo, fíjense bien, qué barbaridad, ¿verdad? Aunque lo maneja la ley de que se hace un contrato de individual de trabajo donde tiene derechos y tiene obligaciones el trabajador. Por ejemplo, un derecho cumplir con ese contrato individual que se le dieron, ya sea por tiempo determinado o por tiempo indefinido. ¿Sí está claro? Pero ¿qué dicen muchos patrones ahorita? Si es un buen trabajador, ¿te sales? Te voy a demandar. ¿Qué le van a demandar a un trabajador? Pues eso es hasta para reírse, ¿no?
¿Qué le van a demandar a un trabajador? Pobre trabajador, estás viendo que a duras penas se sostiene, ¿verdad? Está para nada más acá para sobrevivir y tú lo quieres demandar, pero es una forma en que el patrón asusta a sus trabajadores para retenerlos. ¿Y retenerlos por qué? Porque los están explotando y es un muy buen trabajador. Y yo que espero que eso ustedes no lo hagan, que ni por su mente pase esas tonterías, ¿verdad? Bueno, entonces podemos seguir hablando más de la huelga, muchachos, pero esto no nos alcanzaría ni en esto. Únicamente lo importante aquí es hablar del objetivo, del objeto de la huelga. Primeramente, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, ¿sí? Entre el capital y el trabajo. Obtener del patrón la celebración de un contrato colectivo, cuando ese patrón no ha firmado un contrato colectivo de trabajo y se lo están solicitando los trabajadores. Obtener de los patrones precisamente también la celebración de un contrato ley. Otro punto es exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Cuando dicen, existe un contrato colectivo de trabajo, pero me has incumplido, patrón. No me has dado lo que pactamos, lo que acordamos aquí. Por tal motivo, tú estás obrando mal. Cumple con lo que es el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, también exigir, bien importante, la revisión de salarios. Vuelvo a insistir, revisión de salarios en nuestro país afortunadamente la tenemos cada año. Antes era crítico porque se incrementaba, ¿qué les diré? Cuando teníamos un salario de 80 pesos, que fue algo buenísimo, ¿verdad? Pero decían, bueno, 80 pesos, sí, ok. ¿Y qué va a pasar? Va a ser el incremento del salario mínimo del 4%. 8 por 4, 32. 3 pesos con 20 centavos. ¿Para qué servía? Para nada. Para nada. Ahorita, afortunadamente, ya el salario ya está más decoroso. Ya nosotros tenemos un salario de 143 pesos que es insuficiente para un trabajador. Allá, por ejemplo, en el caso de la frontera están 200 y tantos pesos, fíjense. 200 y tantos pesos. ¿Cuánto? 213, profe. 213 pesos. Y también creo que es insuficiente, porque también la vida en una frontera es un poco más cara. Aunque se hace esto, o lo hace el gobierno federal, para que precisamente los residentes de esas ciudades fronterizas no vayan a Gringolandia a consumir allá, sino que lo gasten aquí en México, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces los que viven en ciudades fronterizas, la gasolina aquí está muy cara? Voy y compro un galón allá a Gringolandia y yo me pregunto, ¿y cuánto gasta en ir y comprar el galón en Gringolandia? ¿Por qué no lo compro aquí? Sí hay cosas, por ejemplo, ir a un supermercado de Estados Unidos, comprar comida envasada, enlatada, embolsada, en tantas de esas cosas y traérselos para acá. Puede ser, y nada más sería una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero hay muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es el objetivo de la huelga, ¿no? Precisamente que haya un equilibrio entre el capital y el trabajo. O sea, ni tanto para el trabajador, ni tanto para el patrón. Hay medianamente, que si el patrón tiene un poquito más. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo su capital. Pero eso no quiere decir como para que nos traten tan mal. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Vamos a comenzar con el resumen de esto en esta primera mitad de nuestra clase. Acuérdense, no me ha aparecido a mí el aviso ahorita, que si desaparezco así, de inmediato hay que regresar a los 5 minutos, ¿sí? Hay que regresar, no se tomen 15 ni 20, pues ya después parece que ni los veo, ¿no? Hay que regresar de inmediato para esto. Bien, vamos a comenzar con el resumen de lo que es el derecho laboral. Ya decíamos que el derecho del trabajo, que al derecho del trabajo se le considera como una garantía que social. ¿Sí está claro? Si en un examen les preguntan a ustedes por decir algo, un examen puede ser de opción múltiple, un examen puede ser de completa los enunciados, contesta correctamente, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo de una opción múltiple.
que les pongan ustedes, el derecho del trabajo se considera una garantía y les van a dar opciones, 4 o 5 opciones. Inciso A, social. Inciso B, de igualdad. Inciso C, individual. Inciso D, humana. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? ¿Cuál es? Contéstenme. La A, profe. La A, efectivamente, pues no hay mucho que pensarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el derecho del trabajo se considera como una garantía social, ¿sí está claro? Bien, hablamos también, tocamos este punto que precisamente nos dice que el fundamento constitucional del trabajo es el artículo ¿qué? 123 constitucional, ¿sí está claro? Dentro del 123 hay 2 apartados, apartado A para cualquier hijo de vecino y apartado B para los trabajadores al servicio del Estado. Después hablamos de qué es una relación de trabajo. Ya dijimos que va a ser cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo subordinado a otra persona a cambio de un salario. ¿Sí está claro? Ahí es muy claro. Después hablamos precisamente de lo que era el contrato individual de trabajo. ¿Y qué es? Pues bueno, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel en virtud del cual una persona presta un trabajo subordinado a otra a cambio de un salario. Lo mismo viene a ser, ¿verdad? Después hablamos del concepto de lo que es el trabajador, del concepto de lo que es el patrón. ¿Sí? ¿Quién es el trabajador? Bueno, es la persona física que presta a otro, física o moral, o sea, a otra persona física o moral, un trabajo personal subordinado a cambio de un salario. Repetimos. ¿Y quién es el patrón? Pues bueno, el patrón es aquella persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, después de esto, nosotros también hablamos de la jornada de trabajo. También ahí está en la ley. ¿Y qué es una jornada de trabajo? Simple y sencillamente, ¿verdad? Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición de el patrón. Eso es jornada de trabajo. Todo esto se encuentra en la ley, ¿verdad? Bueno, también nosotros hablamos de que precisamente, ¿qué es el salario? Ya dijimos que hay 2 tipos de salario. Salario mínimo general y salario mínimo, ¿qué? Profesional. ¿Sí está claro? Sí. El salario mínimo, pues tiene privilegios, tiene protecciones, no puede ser embargado, no esto, no, salvo en casos muy específicos, como por ejemplo el pago de alimentos. ¿Sí está claro? Ahí sí se le embarga ese salario mínimo. Después hablamos precisamente de cuántos tipos de salario hay. Ya dijimos que hay por unidad de obra, por tiempo indeterminado, por temporada, bla, 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 bla. ¿Sí está claro? Pero nunca debe ser inferior a los 143.80 que nos señala el salario mínimo. ¿Sí está claro? Sí, eso es punto 80 o punto 70 y tantos. Bueno, después hablamos de que precisamente el salario pues, se forma con todo lo que nos dan, aparte de lo que ganamos, las prestaciones que recibimos, las despensas que me dan, etcétera, etcétera. Todo eso forma el salario mínimo. Pero cuando hablamos de un salario nominal, es única y exclusivamente que lo que aparece en nómina, lo que estoy ganando. ¿Sí está claro? Si yo gano 1,000 pesos, pero te vamos a dar 300 en vale de despensa, te vamos a dar 400 en ayuda familiar, te vamos a dar eso, mucho gusto. ¿Cuál es el salario nominal? Nada más lo que aparece en nómina, lo que me estás pagando. Lo demás forma parte del salario, pero no entra. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Después hablamos también nosotros precisamente de las vacaciones. Ya sabemos que aquí en nuestro país son 6 días el primer año, que se va incrementando en 2 días hasta llegar a ¿cuántos? A 12. Y después se incrementará 2 días cada 5 años. ¿Sí está claro? Bien. Hablamos también de que tenemos derecho a una ¿qué? Prima vacacional, que es el 25% de esas vacaciones. Hablamos después de lo que era el aguinaldo. Ya sabemos que el aguinaldo no lo deben de pagar a más tardar
el día 20 de diciembre de cada año y que lo mínimo que me pueden dar de aguinaldo es el equivalente a 15 días de salario. ¿Sí está claro? Muchos patrones no nos lo dan, pero bueno, ya sabemos cómo son los patrones, ¿verdad? Así los dejamos. También hablamos de que precisamente que era el PTU, que era pues, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, Sí. ese es el famoso PTU. ¿Y qué son las utilidades? Pues aquellas que nos dan por este mes, no antes de este mes, ¿verdad? Ya por el mes de marzo, que es cuando el patrón presenta su declaración anual de impuestos. Y ya dicen, mira, tuve una utilidad de tanto, ¿ok? Tanto le corresponde a los trabajadores de reparto de utilidades. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Después hablamos, es el famoso PTU. Hablamos también de lo que era la antigüedad laboral. ¿A qué se refiere cuando hablamos de antigüedad laboral? Pues bueno, es la antigüedad que tiene un trabajador en una empresa. Y decíamos que esto es bien importante, la antigüedad, ¿verdad? Porque es cuando somos objetos de algún despido, pues nos deben de liquidar precisamente en base a lo que tenemos de tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Y que cuando tenemos más de 15 años prestando nuestro servicio a una empresa, deben y tiene la obligación el patrón de pagarnos ¿qué? Una prima de antigüedad. ¿Y qué es esa prima de antigüedad? El equivalente a 12 días de salario por cada año laborado. ¿Sí está claro? ¿Perdón? A partir de los 15 años. A partir de los 15 años. 15 años y un día, tú puedes renunciar y dices, vengo, pues ya me voy, que te vaya bien. No, por favor, nada más dame lo que es mi prima de qué, de antigüedad. No me interesa una indemnización, dame mi prima de antigüedad y adiós, vámonos, para que veas que no hay problema, ¿sí? Entonces, esa prima de antigüedad es bien importante. ¿Por qué? Porque también si hay alguna vacante en un puesto superior, pues yo creo que si nosotros estamos capacitados para desempeñarlo, tenemos una antigüedad, pues nos toca a nosotros que ocupar esa vacante en lugar de que sea una gente externa quien lo ocupe. ¿Sí está claro? Que debemos de solicitarlo también nosotros, y más cuando tenemos una familia que mantener, cuando nada más tengo un solo trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso que estoy hablando, ¿dónde lo podemos encontrar? Precisamente en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Después hablamos de sindicato. Ya dijimos lo que es un sindicato, es una coalición de trabajadores que se reúnen en defensa de sus intereses. Después hablamos de que es una coalición. Pues bueno, ya decíamos que una coalición es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores en defensa de sus intereses. ¿Sí o no? Sí, señores. Y por último, hablábamos precisamente de lo que es la huelga. Ya decíamos que la huelga es para equilibrar entre, que hay un equilibrio entre el capital y los trabajadores. ¿Sí estamos de acuerdo? A grandes rasgos resumimos eso. No sé cuánto me quedan, aparece ahí en su pantalla. 3 minutos. ¿3? Bueno, 2:55. Muy bien, bueno. Entonces al rato, porque ya ven que me agarro así de corridito, ¿verdad? Y si me desaparezco, nos vemos luego enseguida. ¿Sí está claro? A los 5 minutos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Ya hicimos un resumen general de lo que es esto. Vuelvo a insistir, subrayen. Tengan un chicle, nunca les he visto que más que en chicle, ahí a la hojita donde esté en la ley, ¿no? A que no se les vaya a olvidar. Pongan una hoja de cuaderno a ver qué pone, pero el chiste es que una repasada ahí en sus ratos de ocio, tranquilos, y a ver, déjame ver. ¿Por qué? Porque se aproxima el examen final. Y recuerden que con este examen ustedes van a obtener que un grado académico, que es una licenciatura. ¿Sí? Y yo creo que con esto que estamos viendo, pues si reprueban el examen, ya les dije, mejor se me pone a vender tacos a ver dónde, ¿verdad? Porque como administradores yo mismo me voy a molestar, porque estamos teniendo todo para aprobar todos los exámenes, no nada más el de derecho, sino todos los demás. ¿Sí está claro? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahorita en el regreso, cuando regresemos de esta leve ausencia que vamos a tener, vamos a continuar con ¿qué? Con la materia de sindicalismo. ¿Sí está claro?
que es la penúltima de nuestras materias. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, con cuestión a lo que es derecho laboral? Profe, coalición es un acuerdo temporal de los trabajadores. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Es que no Pues, alcancé a notar toda la definición que usted nos dio. sí, ya la tenemos. Acuérdate, a ver, tú mismo da la lectura. ¿Qué artículo era? ¿Qué artículo era? A ver, háblenme. ¿De cuál estamos hablando? 360, ¿Cuál, Francisco? 360. No, era el 354, 355. A ver, vuélvelo a leer, Carla. Vamos a ver, coalición, venga. Es un acuerdo temporal de los trabajadores, pero me faltó, déjeme lo busco, 355. 355 dice, coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones, porque también los patrones tienen derecho a formar un sindicato, para la defensa de sus intereses comunes. Sí está claro, pero no olvidemos que el patrón no tiene un sindicato, sino que tiene las cámaras empresariales, ¿verdad? Voy a la Canaco, sí, caray, qué bueno, ¿verdad? ¿Y tú a dónde vas, Carla? Pues yo voy con el sindicato, que tenemos una junta, ¿y dónde es la asociación del sindicato? No, pues allá para las joyas, qué caray, ¿verdad? ¿Y los otros dónde vas? A Coparmex, ay, Dios mío, bienvenido, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, y los